Hola, buenas noches. Bienvenidos a otro video de este taller de electromagnetismo computacional que estábamos llevando a cabo en la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Eh, Hoy vamos a tratar un tema, digamos, básico, fundamental de los métodos numéricos aplicados a la discretización de las ecuaciones de Maxwell, diferencias finitas en el dominio del tiempo. El caso particular, como ya habíamos dicho en la anterior charla, es el caso unidimensional y vamos a asumir que el campo electromagnético se propaga solamente en, vamos a ponerlo por acá, solamente en dirección Z. En este caso vamos a tener una polarización entonces con un campo eléctrico en X y el campo magnético en Y, de tal forma que vamos a tener una oscilación de un campo eléctrico entonces de esta manera, y el campo eléctrico va a propagarse con una polarización entonces de esta forma. ¿Listo? Entonces digamos que va a ser el caso unidimensional y en particular polarización del campo eléctrico en X. Bien, vamos a arrancar entonces por las ecuaciones de Maxwell. Como siempre lo decimos, digamos, utilizamos los dos rotacionales porque son las que nos permiten extraer la información dinámica. Entonces, que por este lado tenemos la expresión de Faraday-Lenz, donde tenemos a la izquierda, vamos a dejar la variación temporal y vamos de una vez a sacar las propiedades, eh, digamos, magnéticas de la derivada temporal. Entonces el de la densidad de flujo magnético se convierte entonces el mu h, por lo tanto la variación en el tiempo de h va a ser igual a menos el rotacional de la intensidad de campo eléctrico por este lado. Y acá tenemos la expresión de Ampère-Maxwell, entonces tenemos que la permitividad del campo eléctrico en el tiempo va a ser igual al rotacional de h, y tenemos acá la densidad de corriente eléctrica. Muy bien, entonces tenemos por este lado que sacamos la densidad de flujo eléctrico, lo sacamos como la permitividad multiplicada por la intensidad de campo, el rotacional y la fuente digamos, eléctrica. Bien, por ser el caso unidimensional y polarización en X, digamos que la expresión de Faraday-Lenz se puede transformar, se puede simplificar como una componente de h en y en el tiempo. Y acá este rotacional simplemente es la derivada de la componente de campo eléctrico en X con respecto a Z. En el caso de Ampère-Maxwell, pues será entonces la permitividad por la derivada del campo eléctrico en X con respecto al tiempo. Y acá el rotacional de H será menos la derivada de H dirección Y con respecto a Z. Y J pues solamente tendrá la componente en X. Muy bien. Estas serían entonces las dos expresiones de Maxwell que vamos a discretizar en este video, para lo cual tenemos que hacer como digamos, unas aproximaciones. Entonces, las aproximaciones que se pueden hacer para encontrar la derivada son muchas. Hay tres básicas. Eh, digamos que si tenemos una posición en Z, una posición en Z más un delta, una posición en Z menos un delta. Así que tenemos entonces la función en la posición Z, la posición por acá en una función Z más un delta, y por acá tendremos la posición en una función f Z menos un delta. Entonces digamos que uno puede tener la función que varía de esta forma, y uno podría encontrar la derivada de la función. Si uno lo que quiere encontrar es la derivada de esa función en Z con respecto a Z, pues uno tiene varias formas de encontrarlo. Uno podría hacer, por ejemplo, la variación respecto al punto anterior, es decir, que uno podría eh, aproximar esto como la función en Z menos la función en Z menos el delta, todo sobre delta, ¿sí? Esta función tiene un error que se puede calcular utilizando la expansión en serie de Taylor, como un error en función de delta, de este delta. Esta se conoce entonces como una aproximación backward, o sea que utiliza los valores de la función en el punto y en el inmediatamente anterior. Entonces sería backward, también uno podría aproximarla utilizando una aproximación forward. F de z entonces ya se utiliza el punto siguiente, entonces más delta
menos la función en z sobre delta. Y esta tiene un error también, digamos, proporcional a delta, que sería el salto. Y esta es un forward, entonces digamos que utiliza el valor de la función adelante con la atrás, y esta sería un forward. Y uno podría utilizar otra aproximación que se conoce como central, que utiliza los valores ya no en z menos delta o z más delta, sino en z menos delta medios y un z más delta medios. Y ya con estos dos valores, ¿sí?, uno podría encontrar otra aproximación, digamos una aproximación incluso más cercana al valor real, que sería una función de la siguiente forma. Digamos, la relación sería un f de z más delta medios menos un f de z menos delta medios, todo sobre delta, y esta tiene un error de cuadrático, delta cuadrado. Listo, como les dije, entonces esta, digamos, una aproximación central C, que es la que vamos a utilizar para nuestra discretización de las ecuaciones de Maxwell. Muy bien, entonces para eso entonces vamos a entender más o menos cómo deben estar distribuidos los campos eléctricos y magnéticos, tanto en el espacio como en el tiempo, porque deben coincidir en el espacio y en el tiempo. Digamos, digamos, es un punto muy importante, y es que digamos el valor tanto en la posición z como en el tiempo, estas expresiones que vamos a aproximar deben coincidir. Y vamos a ver si podemos o puedo llegar como a explicitar esto más claramente. Imaginemos que esto se está propagando en z, ¿sí?, y digamos que tenemos una posición por acá, zi, digamos por acá sería un zi, por acá tendríamos un zi más 1, y por acá atrás un zi menos 1. Listo, ese zi y zi más 1, la distancia entre estos será el delta del que estábamos hablando. Entonces digamos que zi más 1 pues será igual a un zi más el delta z que teníamos atrás en la aproximación. Muy bien, entonces en cada z, en cada posición, pues vamos a tener un campo eléctrico, ¿sí? Entonces vamos a tener un campo eléctrico y vamos a tener un campo eléctrico. Muy bien, esta será el campo eléctrico. Entonces ya sabemos que es polarización X en la posición Y. Entonces permítanme utilizar esta nomenclatura como si yo tengo aquí el EI, yo tengo aquí el EI más 1 y yo tengo aquí el EI menos 1. Muy bien, entonces teniendo estos campos, vemos por ejemplo que aquí tenemos una derivada de la función x con respecto a z, y tenemos posiciones en EI, tenemos posiciones en EI menos 1. Listo, entonces uno podríamos digamos, entender esto como si estas dos expresiones de I e I más 1 me ayudan a encontrar precisamente la derivada del campo eléctrico en X justo en esta posición, utilizando la aproximación de central. Entonces digamos que en la posición en la mitad justo entre estas dos celdas, entonces digamos que esa posición será en la posición zi más un medio, ¿sí? Esa será la posición, y será justo la posición que está asociada al campo eléctrico con el cual se está aproximando esta derivada del campo eléctrico. Muy bien, entonces es justo ahí donde vamos a encontrar este campo magnético, justo en I más un medio. Justo ahí vamos a encontrar el campo eléctrico, y entre estos dos vamos a encontrar el HI menos un medio. Muy bien. Ahora, si ustedes ven, entonces con HI más un medio y HI menos un medio, pues podemos encontrar el valor
de la función de la derivada de h en y con respecto a z justo en la posición donde está el campo eléctrico en i. ¿Ok? Entonces, digamos que con estas dos aproximaciones podemos hacer las primeras aproximaciones tanto de la derivada del campo eléctrico en x con respecto a z como la derivada del campo eléctrico en y con respecto a z. Entonces vamos a hacer estas dos. Muy bien. Entonces la primera aproximación será esta. Será menos la derivada del campo eléctrico con respecto a x, que utilizando esta nomenclatura y esta aproximación, pues será el campo eléctrico en i más 1 menos el campo eléctrico en i, todo sobre delta z, ¿cierto? Tenemos entonces esta aproximación acá. Y en el caso del campo magnético, voy a separar estas dos expresiones para que no se junten. Tenemos que esta derivada en el tiempo, que ahorita volvemos a las derivadas en el tiempo, pues entonces tenemos menos hi i más 1 medio menos hi menos 1 medio, todo sobre delta z. Muy bien. Entonces tenemos que la derivada con respecto a z, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, lo utilizamos aproximaciones centrales. Y en el caso del campo eléctrico, esa derivada está justo en la posición de hi más 1 medio. Por lo tanto, el h que tenemos acá es la posición en hi más 1 medio. Pero como esta es una derivada temporal, pues entonces tenemos que considerar otra posición distinta en el tiempo. Ahora, si nosotros consideramos el tiempo transcurre con un índice que vamos a utilizar como un n. Entonces, si mirara como tenemos el espacio, pues podríamos considerar el tiempo. Digamos que si nosotros tenemos un vector acá temporal, pues vamos a poner un punto n, y entonces vamos a tener un campo eléctrico en una posición n, y luego vamos a encontrar un campo eléctrico en un n más 1. Igual teníamos un campo eléctrico en un n menos 1. Muy bien. La posición entonces central, digamos la aproximación central, nos diría que con la derivada con respecto al tiempo, pues podemos encontrar un campo magnético en el n más 1 medio, y en el campo magnético acá en h de n menos 1 medio. Entonces digamos que de nuevo en el tiempo, las derivadas en el tiempo en el campo eléctrico también nos van a llevar a una posición central, a una aproximación central del campo magnético. E igualmente las derivadas en el tiempo del campo magnético nos van a encontrar la posición central de esa derivada en el tiempo, justo para encontrar la del campo eléctrico. Muy bien, entonces digamos que así como digamos, las posiciones espaciales están cruzadas entre el campo magnético y el campo eléctrico, también las temporales. Muy bien, entonces como vemos, las posiciones de los campos magnéticos están, digamos, desfasados medio delta con respecto a las del campo eléctrico, y esa aproximación entonces la vamos a encontrar acá. Entonces acá la aproximación será como un h. Ya sabemos que la posición de esta h en el espacio será un i más 1 medio, por lo tanto será 1i más 1 medio y hi más 1 medio, ¿sí? Sobre delta t. Y acá la pregunta es cómo es la distribución en el tiempo, cómo es la diferencia en el tiempo. Entonces, como encontramos acá, será un n más 1 medio y un n menos 1 medio. Entonces será un n más 1 medio menos el h de n menos 1 medio. Bien, y como está entre más 1 medio y menos 1 medio, pues entonces el campo eléctrico que está asociado será el e a la n. Entonces el e que está acá será un e a la n o super n, o con un superíndice n. Muy bien. Ahora, para el caso de la expresión de Ampère-Maxwell, digamos que la permitividad multiplica a la expresión de la derivada en el tiempo, y aquí lo que vamos a tener es un campo eléctrico
que varía en el espacio que está justo entre estos dos, es decir, que es el campo eléctrico en I, menos el otro campo eléctrico en I, pero este será un n más 1, es decir, esta posición que está acá, menos el anterior que será el LAN. Entonces digamos que la actualización del campo eléctrico va a ser a partir del campo eléctrico anterior y las presiones de H. Entonces aquí tenemos un N sobre delta T. Digamos, entonces tenemos el campo eléctrico ubicado en la posición I en los momentos n más 1 y n menos 1. Esto nos va a permitir entonces encontrar la derivada con respecto al tiempo. El campo magnético está justo en la mitad entre estos dos, entonces entre la mitad de estos dos era el HN más 1, n más 1, más un medio, perdón, n más un medio. ¿Listo? Entonces era n más un medio porque está justo entre el n más 1 y el n del campo eléctrico. Y faltaría la expresión para la fuente. Entonces aquí sería menos J, que está ubicada en la misma posición del campo eléctrico y está en el mismo momento temporal, y el momento temporal es NI más un medio. Entonces, digamos que cuando decíamos que las expresiones aproximadas deben coincidir en el espacio y en el tiempo, es que en el espacio, pues aquí tenemos que la posición de esta expresión en el espacio es Z I más un medio. Y en el tiempo es el tiempo n. Para esta expresión, que es la de Ampère-Maxwell, la posición z es zi y el tiempo es un t, o que sería tn más un medio. Aquí sería tn. ¿Listo? Esas serían las coincidencias de cada una de las expresiones para que sea estable, para que sea un método numérico formulado adecuadamente. Bien, entonces uno puede entonces reorganizar estas expresiones para que queden en función de solamente o para encontrar los valores actualizados de los campos, porque el nuevo valor está asociado a este campo magnético, es el n más 1 medio, el anterior es el n menos un medio y los campos eléctricos están en una posición anterior, medio delta t antes. ¿Listo? Entonces uno podría encontrar una expresión final para el h i más un medio en el momento n más un medio como el anterior, que sería un hi más un medio en el n menos un medio. Esta sería como el momento anterior, más o menos más bien a un alfa i, que es una constante que se calcula con mu, delta t y delta z, que multiplica a un i más 1 menos un ei en los momentos n. Y esta entonces es la expresión de diferencias finitas en el dominio del tiempo para la expresión de Faraday-Lenz. Similarmente, uno puede encontrar una expresión de actualización o de actualización del campo eléctrico en la posición i en el siguiente momento, que sería e a la n más 1, que sería igual al valor de ese mismo campo en la posición anterior, en el momento anterior, menos un valor de un beta, que sería una constante que se puede calcular a partir de la permitividad, el delta t y delta z, que multiplica entonces a los valores de campo magnético h i más un medio menos h i menos un medio en el momento n más un medio, n más un medio, y la expresión de menos beta, que también se puede calcular, un beta 2 que multiplica a ji en el n más un medio. Y esta sería entonces la expresión para diferencias finitas para la ley de Ampère-Maxwell. Muy bien, faltaría entonces, y que lo vamos a ver entonces en la clase, condiciones de frontera. Vamos a ver condiciones de frontera para conductores eléctricos perfectos, la condición PEC, que determina que la componente tangencial de campo eléctrico en un PEC es 0. Vamos a ver la condición radiante,
que va a permitir entonces hacer incidir ondas electromagnéticas por la izquierda o por la derecha. Vamos a hablar de precisión y estabilidad. Y vamos a encontrar cuáles son los valores de delta Z adecuados y de delta T adecuados para que el sistema funcione bien. Y por último vamos a hablar de algunas fuentes. Vamos a tener campos eléctricos incidentes, campos eléctricos por ambos lados, y vamos a hablar de fuentes internas asociadas a las corrientes eléctricas que pueden estar adentro generando los campos. Con esto entonces digamos que termino digamos, la introducción a diferencias finitas en el caso unidimensional de las expresiones de Maxwell. Y ya, nos vemos mañana entonces en la clase, y espero que digamos que digamos de explicar mucho más en detalle, detallar mucho más lo que acabamos de ver. ¿Listo? Y entonces hasta la próxima. Gracias por verme.